déjenme empezar. Vamos a ver el capítulo 4, Jesús y la Samaritana, el hijo del funcionario. Es todo el capítulo 4 y vamos a ver que Jesús se va de Judea a Galilea. Y esto está en el capítulo 4, de los versículos 1 al 6, a los cuales les voy a dar lectura, para que así conforme vayamos ahorita desarrollando, tengamos en mente lo que dice la Escritura. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús elige el camino más corto para ir de Jerusalén a Galilea, lo que lo lleva a pasar por Samaria, cosa que los judíos evitaban casi siempre porque más de 700 años de prejuicios religiosos y raciales separaban a los judíos y a los samaritanos. En nuestras Biblias podemos ver en los mapas que por lo regular siempre traen, en la geografía de aquel lugar, Galilea está al norte, Samaria está en el centro y Judea está al sur, y todo está al occidente del mar de Galilea, del río Jordán, del Mar Muerto. Y el camino más corto era precisamente cruzando Galilea, que era un camino que definitivamente no se utilizaba ya en aquel entonces. Que la paz de Cristo Jesús sea contigo, hermano Oscar, bienvenido. Estamos apenas dando inicio. Acabamos de leer Juan 4, del 1 al 6. Para el año 27, en donde ocurre esto, el autor que estamos consultando acerca del Evangelio de Juan nos da fechas muy aproximadas. Así que cuando mencionemos algunas fechas, pues obviamente no están en la Escritura, pero son fechas que los historiadores han tratado de designar. Paz de Cristo, hermano Edwin, bienvenido. Aquí vemos que Juan ya fue encarcelado, Juan el Bautista ya fue encarcelado, y los líderes religiosos de Jerusalén, que en los días de gran popularidad de Juan habían estado llenos de celos, ahora se regocijaban. Recordemos que mandan preguntar si él es el Mesías, que quién es él. ¿Cuáles fueron las causas de la enemistad con Juan? Pues ahí los vemos, ya lo repasamos en el capítulo 1, versículo 19. Pero la alegría de estos religiosos de Jerusalén duró muy poco, pues otras noticias llegaron desde los fariseos, a saber que las multitudes que rodeaban a Jesús, o sea, todos los discípulos que él iba ganando y bautizando, eran más numerosas que las que habían seguido a Juan el Bautista. En realidad, ya antes del encarcelamiento de Juan, Jesús le había aventajado con respecto al favor de la opinión pública. En consecuencia, desde el punto de vista de los miembros del Sanedrín, las cosas estaban empeorando en lugar de mejorar. Nadie podía jactarse, según a lo que vemos en este párrafo, diciendo que a ellos los habían bautizado el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Y que a otros los había bautizado solamente los discípulos. Vemos que, por ejemplo, Pablo dice a los corintios, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces, en realidad, lo importante no era tanto el que estuvieran bautizando, sino que estuvieran predicando el Evangelio y que los discípulos o los que estuvieran oyendo se convirtieran precisamente en eso, en discípulos, ¿verdad? Sin embargo, se desprende claramente el uso del singular del verbo bautizar, tanto aquí como en 3.22 que ya vimos la semana pasada, que Jesús aprobaba el bautismo y asumía la responsabilidad del rito que administraban sus discípulos. Lo que ellos hacían, en realidad lo estaba haciendo él a través de sus ayudantes. Después Jesús decide salir de Judea. ¿Por qué? Porque se daba perfecta cuenta de que su gran popularidad en la región de Judea despertaría tan intenso resentimiento en los líderes religiosos de aquella provincia
que con el curso natural de los acontecimientos se llegaría a una crisis prematura. Ahora bien, el Señor sabía que para cada acontecimiento de su vida había un momento determinado por el decreto de Dios. Además, sabía que la hora apropiada de su muerte aún no había llegado. Él daría voluntariamente su vida tan pronto como llegara aquel momento. Lo haría entonces, pero no antes. Por consiguiente, entonces, tenía que salir de Judea. Para esto, Jesús tenía que pasar por Samaria. Existían varios caminos que conducían de Judea a Galilea. Uno era cerca de la costa, otro era por Perea y otro era atravesando Samaria, que es el camino que Jesús toma. Josefo, el historiador Josefo, nos informa que los galileos, cuando iban a la ciudad santa para las fiestas, acostumbraban tomar un camino que pasa por el país de los samaritanos. Además, la distancia más corta desde la zona de Jerusalén y Jericó, en que Jesús había desarrollado su ministerio, hasta su destino, que era Caná de Galilea, era el camino que pasaba por Samaria. Es posible que el verbo tenía que o era necesario se refiera meramente a esta circunstancia, a saber que para ahorrar tiempo y un rodeo innecesario, el viajero que iba de la región de Judea a Caná de Galilea tenía que pasar por Samaria. Sin embargo, teniendo en cuenta que en este evangelio se insiste continuamente en el conocimiento de Cristo, que Cristo tenía de estar cumpliendo el plan divino y que el contexto inmediato también lo indica implícitamente, el significado más probable aquí es que tenía que pasar por Samaria de acuerdo con las órdenes de su Padre Celestial para hacer la voluntad de aquel que lo había enviado y a acabar su obra. Entonces, cuando leemos aquí en el Evangelio que tenía que pasar por Samaria, tenemos que entender que no era necesariamente por el hecho de que él quería agarrar el camino más corto, sino lo que podemos entender es que lo tenía que hacer, porque obviamente allí había un plan de su padre que él tenía que llevar a cabo en esa región. Después de haber entrado en la provincia de Samaria, Jesús llegó al cruce de una vía romana, un poco al sur de Sicar, en los alrededores de la tumba de José. Al oeste-noroeste de Sicar se halla Gerizim, el monte de la bendición, según Deuteronomio, y al noroeste de Gerizim se levanta el monte Ebal, que es el monte de la maldición. Recordemos que en Deuteronomio hay dos montes, en donde uno es el de la bendición y el otro es el de la maldición. Entonces el monte de la bendición es el monte Gerizim, que está en Samaria, y el de la maldición es el monte Ebal. Jesús se detuvo para descansar un rato, pues estaba cansado, polvoriento, sediento, y este era un lugar cerca de la parcela de la tierra que Jacob le había dado a su hijo José. Juan entonces no solo resalta la naturaleza divina de Jesús, sino también la humana. Se muestra a un Jesús que tiene los mismos sentimientos y necesidades que cualquier hombre. Está sediento. Y el lugar era ideal para hacerlo, pues estaba allí el pozo de Jacob, o el manantial de Jacob, cuya profundidad hasta hoy es desde entonces y hasta hoy es de 30 metros. Los judíos, los samaritanos, los musulmanes y los cristianos están de acuerdo en relacionar esta fuente con el patriarca Jacob. O sea, no hay ninguna duda de que este pozo realmente sea el pozo que Jacob le dio a su hijo José. Veamos ahora el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, que va de los versículos 7 al 26. Se los voy a leer. Trataré de leerlo rápido para no entendernos mucho en esto, pero tengan en cuenta lo que todo esto dice. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y aquí hay una nota, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Más adelante vamos a hablar de esto. Responde Jesús y le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo,
del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, y ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer responde, no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dice a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le contesta, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Bueno, un pasaje un poco largo, vamos a ver qué es lo que tratamos de sacar y de entender de todo este párrafo. Jesús, que en obediencia a la voluntad del Padre y en perfecta armonía con sus propios deseos internos, va a dirigir todos sus esfuerzos para manifestar su gloria en el país de los samaritanos, recogiendo fruto para la vida eterna. Y entonces se propone alcanzar a los vecinos por medio de una mujer. Así demostrará que es el Salvador no solo de sus elegidos en Judea, sino también de los de Samaria. En contraste entre el capítulo 3 de Juan, la obra de Cristo en Judea, y el capítulo 4, su obra en Samaria, es muy sorprendente. En el primero, vemos a Jesús frente a un hombre, a Nicodemo. Aquí, frente a una mujer. Allá con un judío, aquí con una samaritana. Allá con una persona de elevada moralidad. Aquí con una de baja reputación. Sin embargo, el Señor demuestra que es capaz de salvar a ambos. En el proceso de ganar el alma de esta mujer, el Señor apela a cada parte de su personalidad para alcanzar su propósito. A su amabilidad, dame de beber. A su curiosidad, si conocieras. A su deseo de satisfacción y descanso eterno. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y a su conciencia. Ve, llama a tu marido. El que leamos que vino una mujer de Samaria, no significa que aquella mujer vino de la ciudad de Samaria, que estaba a 2 horas de camino. Más bien quiere decir que era una natural de la provincia de Samaria. Pero estábamos diciendo que están en Sicar. Apelando entonces a la amabilidad de la mujer, Jesús le dice, dame de beber. Es razonable suponer que esta petición se hiciera después de que la mujer hubo sacado el agua. Era una petición completamente natural, pues Jesús estaba verdaderamente sediento. Pero al mismo tiempo, era una manifestación de la estrategia divina y de su percepción psicológica, pues si se desea ganar acceso al corazón de una persona, se pueden emplear 2 métodos. 1, hacerle un favor a esa persona. 2, dejar que esa persona le haga un favor. Con frecuencia, el segundo punto tiene más efecto que el primero. Sin embargo, considerándolo bien, Jesús combinó los dos. La petición de Jesús era además natural porque estaba solo. No había nadie para servirle y no tenía nada con que sacar agua. Pues sus discípulos, ya dijimos, habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Parece que en aquel entonces, aunque judíos y samaritanos estaban enemistados entre sí, tenían hasta cierto punto un trato entre ellos. Los judíos podían comprar víveres con los samaritanos, lo cual nos debe de servir de aviso para no interpretar erróneamente la frase final de 4:9 que hace rato les decía.
Pero las relaciones entre judíos y samaritanos distaban mucho de ser cordiales, como lo evidencia lo que la mujer dice en contestación a la petición de este hombre extraño. Porque la mujer samaritana le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana y además mujer? El acento y la pronunciación de Cristo probablemente bastaron para que aquella mujer notara que el forastero era judío. Hagamos un paréntesis para comprender la enemistad religiosa entre los dos pueblos y vamos a repasar tantito. Cuando Oseas, el último rey de Israel, después de haber pagado tributos a Siria, transfiere su vasallaje a Egipto, Samaria, la capital del reino del norte, fue rodeada por las tropas de Salmanasar y después de un largo sitio fue conquistada por Sargón. Esto sucedió en el año 722 a.C. La mayor parte del pueblo de ese reino del norte, recordemos que después de Salomón se divide el reino de Israel en dos, entonces la mayor parte del pueblo del norte tuvo que salir del país y fue llevada a Siria. Ahí en el texto les dejo las citas donde podemos ver esta situación. A la gente pobre se le permitió quedarse en la tierra de Israel, pero tanto de Babilonia como de otros territorios vecinos, muchos extranjeros fueron a establecerse en la devastada región y se mezclaron con los israelitas que habían quedado. O sea, esa tribu del norte ya no fue un pueblo con sangre pura de Israel. Ya hubo una mezcla de razas. Y a esta población mixta se le dio el nombre de samaritanos, derivado de la capital del reino, ¿verdad? Samaria. Los colonos extranjeros le rogaron a su monarca que les enviara un sacerdote israelita que les enseñara la ley del Dios de ese país. Y así ocurrió que un judaísmo adulterado quedó injertado al culto pagano. Entonces no nada más se mezclaron las razas, sino se mezclaron los cultos también. Después, en el 586, sucedió lo mismo con el reino del sur. Los babilonios los conquistaron y deportaron a la mayor parte del pueblo a Babilonia. Cuando un residuo de los judíos regresó al país de sus padres y construyó un altar para el holocausto y puso los fundamentos del templo, los samaritanos y sus aliados interrumpieron las obras. Esto lo vemos también en el libro de Esdras. Esto era debido a que se les había negado el permiso para cooperar con la obra de la reconstrucción. La petición de los samaritanos a los judíos fue: edificaremos con ustedes porque ustedes buscan a su Dios y ofrecemos sacrificios aquí desde los días de que el rey de Asiria, que nos hizo venir hacia esta tierra. La respuesta que recibieron los samaritanos por parte de los judíos fue la siguiente: no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios. Al recibir esta seca negativa, los samaritanos se sintieron llenos de odio hacia los judíos y luego empezaron a construir su propio templo en el monte Gerizim. Esto nos va a servir para cuando veamos la pregunta de la samaritana. Juan Hircano, uno de los reyes macabeos, destruyó este templo hacia el año 128 a.C. Los adoradores de Gerizim, no obstante, continuaron ofreciendo su culto en la cima de esa montaña donde habían levantado ese sagrado edificio. Aún hoy en día lo continúan haciendo. Para la Pascua toda la comunidad va a acampar al monte Gerizim y cuando sale la luna llena, el sumo sacerdote entona las oraciones y se degüellan los corderos tal como se hacía hace muchísimos siglos. Los sentimientos hostiles de los judíos hacia los samaritanos se describen en los pasajes que acabamos de leer ahorita, en el libro apócrifo de Eclesiástico, y esta misma actitud por parte de los samaritanos con relación a los judíos la podemos observar en Lucas 9:51. Pero la misericordia de nuestro Señor traspasó las barreras del odio nacionalista, como se ve no solamente aquí en Juan 4, sino por ejemplo también en Lucas 9 y en la parábola del buen samaritano. Un dato importante es que los samaritanos solamente aceptan los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Esto quiere decir, más o menos, que definitivamente todo lo que es después del Pentateuco
del Antiguo Testamento, realmente se le dio ya una terminación en Babilonia, y por eso los samaritanos, pues obviamente no conocieron todo lo demás, aunque obviamente también ellos tienen su historia del reino de Israel, y la podemos ver tanto en los libros de Samuel como Reyes y Crónicas. Bueno, pero hasta aquí esta historia de que por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban y tenían un cierto odio. Entonces, podemos comprender esa pregunta que la mujer le hace a Jesús: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber si soy una mujer samaritana? Pero si no tenemos en cuenta otro factor, nos podríamos sentir movidos a preguntar: si los samaritanos estaban dispuestos a vender alimentos a los judíos, ¿por qué no iban a estar dispuestos a ofrecerles agua? O la pregunta se podría formular de este modo: si los discípulos de Jesús podían ir a comprarles alimentos de los samaritanos, ¿por qué le pareció tan extraño a aquella mujer que un judío le pidiera de beber? La explicación se encuentra en la nota aclaratoria, que no sabemos precisamente si es de Juan, o es de la misma mujer. En fin, eso no tiene ninguna situación. El verbo, que en algunas versiones se traduce por no beber de los mismos vasos, con toda seguridad no se debe traducir no se tratan entre sí, como leímos aquí en Reina Valera 60. En otras versiones, en donde se supone que la traducción es mejor, dice que no pueden beber de los mismos vasos. De hecho, entonces los judíos tenían trato con los samaritanos, pero según una interpretación farisaica de las leyes de pureza, los judíos y los samaritanos no podían beber de los mismos vasos. ¿Sí? Entonces, realmente, cuando empezamos a investigar esto y nos damos cuenta que sí podían comprar alimentos, nos hacemos este tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no podían beber de los mismos vasos? Por esta situación. Porque una interpretación de los fariseos era que no se podía beber de los mismos vasos. Se podía tener tratos, pero no comer juntos, no beber juntos. Precisamente por esta razón, la samaritana, dándose cuenta de que Jesús tendría que usar su cántaro, queda enormemente sorprendida y tal vez complacida de que este judío le dirija la palabra y esté dispuesto a beber de su cántaro, o sea, de su vaso. Jesús hace uso de este sentimiento de sorpresa que se ha despertado en ella y enciende su curiosidad para que su respeto hacia él crezca y siga su curso la obra de rescatar esta alma de las cadenas del pecado y del mal. Aunque no contesta su pregunta directamente, no por eso la pasa por alto, pero demuestra que su pregunta se basaba en una premisa errónea. El razonamiento de la mujer era: tú, un judío, estás necesitado y no puedes valerte. Yo, mujer samaritana, soy autosuficiente y por lo tanto puedo ayudarte. En su respuesta, Jesús le hace ver que la realidad es al contrario. Ella es quien necesita el agua y él es la fuente que puede suministrarla. Cuando Jesús le habla acerca del don de Dios, se refería al agua viva. Pero agua viva también puede significar un manantial de agua. El agua viva en aquel entonces era el agua que iba corriendo, no el agua estancada. Era un pozo, pero los pozos no están, no tienen el agua ahí estancada. Es agua que va corriendo por debajo y que ahí en un pozo se puede sacar. Entonces el agua viva es eso, el agua que va corriendo, ¿sí? No el agua de un estanque. Por supuesto, a veces sucede que al excavar un pozo se llega a descubrir un manantial. El pozo de Jacob ilustra exactamente este punto. Así pues, cuando Jesús le dice: Él te habría dado el agua viva, la mujer lo interpretó por: Él te habría dado no el agua que lleva tiempo en el pozo, sino el agua que sale del manantial, que es el que está corriendo en el fondo. Sin embargo, en la mente de Cristo, el agua fresca y pura del manantial
Era símbolo de la vida eterna o salvación. Hasta ahora, la mujer sigue sin saber quién es Él, el autor de la salvación, y sin entender qué significa el agua viva y de qué está hablando Él. Obsérvese también que hay un detalle. En las palabras de Jesús hay una leve reprensión, como si le hubiera dicho: yo te he pedido agua ordinaria, un don inferior, y tú vacilas. Y si tú me hubieras pedido el agua viva, el don supremo, el don de Dios, yo no hubiera vacilado, sino que te lo hubiera dado inmediatamente. Sin embargo, esta reprensión es suavizada por la cláusula: si conocieras el don de Dios y quién es, queriendo decir, no lo conoces. Jesús acababa de decir a la mujer que al que le pidiera, Él le daría el agua viva. Pensando en esto, se refería al manantial de agua que existe en el fondo del pozo. Pensando que esto se refería al manantial de agua que existía en el fondo del pozo, la mujer replica que él no tiene lo necesario para sacarla y se pregunta que si acaso este hombre es mayor que el padre Jacob. Aunque esta pregunta presupone una respuesta negativa, muestra, sin embargo, que la mujer empieza a considerar la grandeza de este forastero. De este modo ella empieza a ser receptiva al Evangelio. Jesús indica ahora que, ciertamente, Él es mucho mayor que Jacob, puesto que el don que Él derrama es infinitamente más precioso que el que heredó la descendencia del patriarca. De esta forma, Jesús está apelando a los deseos de la mujer de verdadero descanso y máxima satisfacción. Vamos a ver 3 puntos en comparación a lo que está hablando ella, que es el pozo de Jacob y el agua viva que Jesús le está ofreciendo. En el pozo de Jacob no se puede evitar que se tenga sed otra vez y otra vez, sino que el agua que ahí saca sacia la sed por un instante, pero el agua que da Jesús, el agua viva del que está hablando Jesús, es el agua que uno que es nacido de nuevo va a estar recibiendo para que nunca vuelva a tener sed. 2, que queda fuera el pozo de Jacob, el agua del pozo de Jacob queda fuera del alma y no es capaz de llenar las necesidades de una persona. El agua viva que da Jesús entra en el alma y permanece dentro como fuente de frescura y satisfacción espiritual. Y número 3, que es de cantidad limitada el agua del pozo de Jacob. Disminuye, pero el agua que da Jesús es un manantial perpetuo. Esta agua sostiene a la persona espiritualmente con vistas a la vida eterna, con vistas a estar en el cielo. Son las diferencias que podemos entender que tiene el agua del pozo de Jacob y el agua viva que Jesús le está ofreciendo a la mujer. Esta mujer ya se había dado cuenta de que Jesús se estaba refiriendo a una clase muy especial de agua. Por ello le dijo: Señor, dame de esa agua. Pero ella aún continuaba creyendo que esa agua, por muy preciosa que fuera, era de carácter físico. Creía que le podía calmar la sed física para siempre. Y ahora ella es la que pide: dame de esa agua. Su petición, no obstante, no se adapta al indicio que contiene el versículo 10, pues todavía no percibe la naturaleza espiritual del don de Dios ni el carácter del dador. Hay muchos que no ven relación entre la petición de la mujer: Señor, dame de esa agua, y la respuesta de Jesús cuando dice: ve, llama a tu marido y vuelve acá. Esos cohetes que se oyeron no son aquí en mi casa, estoy muy cerca de una iglesia y es la semana del santo patrono. A ver que digo, si fue que me los echaron a mí por lo que estamos hablando, pues qué bueno, ¿verdad? Pero creo que no. Bueno, entonces la mujer: dame de esa agua, y el Señor le dice: ve por tu marido y vuelve. Piensan algunos
que el Señor cambia de tema en este momento. Otros, con inclinación semejante, sugieren que lo que Jesús quería decir es algo así como: mujer, puesto que eres tan lenta para entender y no percibes que al decir agua viva estaba hablando de un don espiritual, considero que eres un caso perdido. Ve y llama a tu marido, quizás él tenga más éxito con él. Bueno, interpretaciones siempre habrá. Y muchas veces las interpretaciones son como para dar risa, ¿no? Como esta que estamos leyendo. Bueno, pero en este caso tendríamos que suponer que Jesús no sabía que la mujer no tenía marido, pero el contexto nos informa que él lo sabía. Sin embargo, existe una estrecha relación entre la petición de la mujer y la orden de Cristo. Para que la mujer quisiera el agua viva, primero tenía que haber sed de esa agua, y esta sed no se despertaría verdaderamente hasta que ella hubiera sentido culpabilidad en su persona. Una conciencia de pecado se hubiera despertado en ella. La mención de su marido es el mejor medio de hacer recordar a esta mujer su vida inmoral. El Señor en este momento se está dirigiendo a su conciencia. Cuando la mujer le está diciendo: sí, quiero de esa agua, pero Jesús le está despertando la conciencia para que ella entienda que esa agua solamente se requiere cuando en uno aparece esa conciencia moral, esa conciencia de que necesito verdaderamente esa agua y saber para qué la necesito. La respuesta de la mujer es muy abrupta: no tengo marido. ¿Es entonces soltera? ¿Tal vez viuda? Sabe muy bien que su seca respuesta no hace honor a la verdad. La mujer se ha puesto en guardia. No quiere ser ni desenmascarada ni expuesta a la luz. No está dispuesta a hacer una confesión total de su pecado. Casi sería justo decir que por un momento la mujer hizo todo lo posible para no ser salvada. Pero el Señor no la abandona. Termina lo que ha empezado. Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido. Jesús pone todo el énfasis en la palabra marido. La mujer vive con un hombre, tiene un amante, no un marido, ni siquiera en un débil sentido legal. Jesús prosigue entonces: ¿por qué has tenido 5 maridos? Pero el que ahora tienes no lo es. Con esto lo has dicho en verdad. ¿En qué forma el Señor pone al desnudo, con pocas palabras, toda su vida pasada y presente? Si aún entre los judíos había mucha gente que seguía la escuela más relajada de Hillel, había 2 escuelas en ese entonces, para la interpretación de las reglas del divorcio, que están en Deuteronomio 24, según la cual el marido no podía divorciarse de su mujer si ésta no lo complacía en todo. Es fácil darse cuenta que entre los samaritanos la situación era mejor. Esta mujer había tenido 5 maridos. ¿Y cómo sabía Jesús todo esto? En su conversación con esta mujer, él le había indicado que necesitaba tener un conocimiento salvador de 2 cosas. 1, del don de Dios, es decir, el agua viva. Y 2, el dador de este don. Jesús, al sacar su pecado a la luz, está preparando el corazón de la mujer para llegar al conocimiento y la recepción del don. La revelación y cruda exposición de toda una vida de inmoralidad es el método para darle a conocer el carácter del dador. Cristo se manifiesta como aquel que, de acuerdo con su naturaleza divina, es el ser omnisciente. La mujer no niega las observaciones acerca de su vida inmoral. En realidad, al llamarlo profeta, admite su culpabilidad. Se puede deducir que el resumen que este extranjero había hecho de su turbia conducta la había conmocionado indescriptiblemente. Aunque no veía que él era el Mesías, este conocimiento tan penetrante la hace pensar en el Mesías que ha de venir, que todo lo sabrá y que todo lo declarará. La mujer continúa diciendo: nuestros padres adoraron sobre este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Aquí vemos a una mujer que en su ansiedad por concluir un doloroso tema, hace una pregunta sobre algo que ha oído con frecuencia y sobre lo cual ha llegado a interesarse hasta cierto punto. Además, ese forastero del pozo ha despertado este interés
llegando hasta a impresionarla hasta lo más profundo de su ser. El Espíritu Santo está obrando en su corazón. Aunque no le agrada la idea de seguir hablando acerca de su vida de pecado, ya empieza a sentirse apesumbrada por su estado. Pero ¿a dónde irá? ¿Y qué puede hacer? ¿Debe adorar en el monte Gerizim o en Jerusalén? Implícitamente la mujer estaba preguntando, ¿quién tiene razón? ¿Ustedes o nosotros? Jesús contesta que lo que importa no es en dónde se debe adorar, sino la actitud del corazón y la mente, y la obediencia a la verdad de Dios en cuanto al objeto y el método de adoración. No es el dónde, sino el cómo y el qué lo que realmente importa. Hasta nuestros días, en ocasiones es difícil identificar qué es lo que Jesús quiere, el adorar en espíritu y en verdad. Y en muchas iglesias cristianas, no nada más de nuestro movimiento, en muchas, o en varias, vamos a decir, para no exagerar muchas, en varias iglesias cristianas, no se tiene en mente, no se tiene bien a bien el concepto de adorar en espíritu y en verdad. Muchas veces se conforma la gente pensando que la adoración tiene que ver algo con la alabanza, con los cantos, con todo esto, y perdemos de vista lo que Jesús le está dando a la mujer en este momento y lo que a todos los creyentes nos da cuando esto nos está explicando. O sea, a veces estos conceptos se diluyen muy fácilmente en la iglesia. A veces los ministros diluyen estos conceptos de una manera tan sutil que definitivamente nos quedamos sin comprender exactamente lo que esto de adoración en espíritu y en verdad es lo que realmente significa. La frase final, en espíritu y en verdad, ha recibido varias interpretaciones. El contexto debe de decidir, el contexto de la escritura es la que nos tiene que llevar a lo que esto quiere decir en realidad. Jesús ha estado poniendo de relieve dos cosas. Una adoración que merezca ese nombre no se ve coartada por consideraciones de tipo físico. Por ejemplo, el que uno ore en este o en otro lugar, ¿verdad? En alguna ocasión me tocó escuchar a un hermano decirle a otra que por qué estaba orando, dándole la espalda al púlpito, al altar, ¿verdad? Que esa no era la manera de orar. Y obviamente tenemos la situación física. Los musulmanes, en donde quiera que oren en todo el mundo, tienen que orar con la cabeza dirigida hacia la Meca. Así que lo primero que hay que conocer ahí es exactamente dónde queda geográficamente la Meca para no ponerse de espaldas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que definitivamente no tiene nada que ver, ¿no? O sea, si yo digo que Dios está en todo lugar, ¿por qué tendría que decir que tengo que ponerme en X lugar, en X posición y con mi cabeza dirigida hacia un lugar exacto? O sea, ahí nos damos cuenta que no hemos comprendido el concepto de adorar en espíritu y en verdad. Y número dos, que esa adoración opera en el ámbito de la verdad, el conocimiento claro y definido de Dios que se deriva de su revelación especial. En este concepto, el adorar en espíritu y en verdad solo puede significar lo siguiente. 1. Tributar a Dios un homenaje en que participe todo el corazón, todo nuestro ser. Y 2. Hacer esto en completa armonía con la verdad de Dios según está revelada en su palabra. Esta adoración, por lo tanto, no solo será espiritual en lugar de material, interna en lugar de externa, sino que también estará dirigida al verdadero Dios de la Escritura, que la Escritura presenta y que se ha revelado en la obra de la redención. Porque tales adoradores busca el Padre, no significa que existen personas que se han hecho adoradores ellas mismas y que, por así decirlo, el Padre las está buscando. Más bien, tiene el sentido de que el Padre continúa buscando intensamente a sus elegidos para hacerles tales adoradores. Su búsqueda entraña salvación.
Siempre es Dios el que toma la iniciativa en la obra de salvación, nunca el hombre. En el cristianismo el cristianismo es la única religión, si es que la podemos llamar así, que no tengo empacho en hacerlo, en donde Dios es el que busca al hombre. En todas las demás religiones es el hombre el que busca a Dios. Los pensamientos de la mujer se dirigen ahora hacia la venida del Mesías. Sin embargo, la esperanza de esta mujer era vaga en cuanto al tiempo de su cumplimiento. Cuando Él venga, es lo que dice. Puede ser mañana, pero puede ser también de aquí a muchos años. Sin embargo, lo que hay que hacer resaltar es esto. Ahora ella tiene una esperanza. La mujer empieza a anhelar la venida del Mesías, de aquel que le dirá lo que hay que hacer con su pecaminosa condición. Más aún, el que le declarará todas las cosas, no solo a ella, sino también a su pueblo. Y ahora llega el momento supremo de la autorrevelación mesiánica. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esta es la mayor de todas las sorpresas, pero esta es también la única solución a todos sus problemas y la única respuesta a todas las preguntas que han brotado en el corazón de esta mujer. El siguiente párrafo es el de Jesús con sus discípulos y los samaritanos, que va del 27 al 42. Permítanme leerlo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será esto el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bueno, aquí vemos 2 partes. Una, se va la mujer, llegan los discípulos, se asombran de que estaba hablando con una mujer, ellos le dicen que coma, él le dice que su comida es otra cosa, y de repente entra esta porción que muchas veces saca de equilibrio a quien está leyendo, en donde habla, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega, alcen los ojos, vean que ya está listo, bla, bla, bla. De repente este párrafo se siente así como que no tiene cohesión con lo demás. Ahorita vamos a ver cómo la tiene y qué es lo que realmente Jesús está diciendo. Y vemos que llegan los samaritanos, llegan con él, le invitan a quedarse y al final creen por lo que es Jesús, por lo que dice Jesús, no solamente por lo que la mujer les ha dicho. Entonces veamos, en ese momento los discípulos habían terminado sus asuntos en Sicar y regresaron por supuesto al pozo. Jesús acaba de hacer su gran declaración, alcanzando el punto culminante de una forma natural y sin violencia, pero la providencia divina es tal que en aquel preciso momento llegaron los discípulos, no antes para no interrumpir la conversación con la mujer, y no después, para que los discípulos no dejaran de presenciar este gran acontecimiento con todas sus consecuencias misioneras. Esto es una manifestación e ilustración gloriosa de la operación de la providencia de Dios para la extensión de su reino.
Los discípulos llegaron y se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Acaso no era un rabí? ¿Cómo podía pues ignorar aquella regla rabínica que decía: nadie debe hablar con una mujer en la calle, ni siquiera con su propia mujer? Los discípulos estaban recibiendo una lección sobre la verdadera emancipación de la mujer. Aunque les extrañaba muchísimo lo que veían y oían, su reverencia hacia el maestro era tan grande que ninguno dijo nada. Las maravillosas nuevas que la mujer acababa de recibir y que tenía que decir a los demás, y la llegada de los discípulos, determinaron que ella regresara a la ciudad. En Sicar, la mujer reunió una gran muchedumbre y exclamó: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y la muchedumbre salió de inmediato. El asombro de los discípulos, mientras tanto, fue vencido por su sincera preocupación por las necesidades materiales de Jesús. Así, entre tanto, es decir, desde la partida de la mujer hasta la llegada de los samaritanos, sus discípulos le suplicaban sin cesar que comiera. Rabí, come. Como los discípulos no habían estado presentes durante la conversación con la mujer, no tenían ninguna idea de esa misteriosa comida a la que el Señor se refería. Como tantas veces ocurre en este evangelio, los discípulos, al igual que la mujer samaritana, interpretaban sus palabras literalmente. Aquí los vemos diciéndose los unos a los otros: ¿le habrá traído alguien de comer? No podían creer que en la tierra de los samaritanos alguien le hubiera dado de comer a Jesús. Por esto Jesús les dice: mi comida, la que me da satisfacción y en la que se deleita mi alma, es hacer la voluntad del que me envió, es decir, del Padre, y además terminar su obra. Esto es, conducir esta obra a su meta predestinada, que es cumplirla y concluirla. Ahora, tengamos en cuenta que a esta altura ya se podía ver claramente el numeroso grupo de samaritanos que se dirigía por los campos hacia el pozo. Recordemos que la mujer va a su casa y les dice, y entonces ellos salen a ver a Jesús. Entonces, aquí es donde tenemos que poner atención en ese párrafo que les digo, de repente parece que no se entiende por qué Jesús está hablando y diciendo, los campos ya están listos, alcen los ojos y vean, ¿verdad? Entonces, señalando a esta ciega de fe, Jesús les dice a sus discípulos: miren, alcen sus ojos, vean los campos que ya están blancos para la siega. Aunque todavía faltan 4 meses para la siega de los cereales, la cosecha de almas ya se puede empezar a recoger ahora. O sea, esto es que, por supuesto, nos tenemos que poner en la situación que ellos están viviendo en ese momento. La mujer fue por los samaritanos, les dice, y ellos vienen. Y cuando después de que Jesús se niega a comer, ¿sí?, les dice a sus discípulos: alcen los ojos, vean que los campos están listos, porque ve venir a toda la multitud de samaritanos hacia él. Ya la mujer fue a sembrar lo que ella había escuchado. ¿A quién le tocaba cosechar? Pues a los discípulos. Ellos eran los que tenían que concluir la obra. Cuando Jesús pide a sus discípulos que consideren el espectáculo que forman los samaritanos al aproximarse y que los miren como campos listos para ser segados, ¿no quiere decir claramente que está enviando a sus discípulos para que recojan esa cosecha? Por consiguiente, los discípulos, como segadores, se van a regocijar en la cosecha espiritual que ellos no han plantado, porque la regla en el reino espiritual es que el sembrador y el segador sean 2 personas diferentes. Por ello, tanto el sembrador como el segador se gozan con este plan divino. Siempre habrá una cosecha para recoger. Tanto Jesús como la mujer samaritana habían estado trabajando entre estos samaritanos. Jesús indirectamente a través de ella, esta a su vez directamente entre sus vecinos. Y sus discípulos acababan de entrar en esa labor. Ese párrafo de alcen ustedes los ojos, ya están blancos los campos para la siega, y el que siega recibe salario, porque esto es verdaderamente dicho: uno siembra, el otro siega, y yo los he enviado a segar, por lo que ustedes no labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Les está dando la instrucción. Cuando alguien escuchó la palabra de Dios, alguien tiene que estar rematando las cosas para empezar a recoger cosechas.
Los samaritanos se mostraron amistosos con Jesús, no hostiles. En realidad tenían tantas ganas de conocer personalmente a este forastero y de verlo con sus propios ojos, que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, mostrándose muy hospitalarios. No obstante, no hemos de suponer que la fe de toda esta gente que salió de Sicar para ver a Jesús era una fe salvadora. Ya hemos hablado de eso anteriormente. En muchos probablemente se quedó al nivel de un solo conocimiento. Y eso pasa siempre, ¿verdad? A alguien le interesa oír la palabra y se queda nada más con lo que escuchó. Creyó, pero no avanza de ahí. En otros podemos creer con seguridad. Se elevó al nivel más alto una vez que hubieran oído la palabra de Jesús. Además, el número de los que creyeron en él a causa de su palabra fue mucho mayor que el número de los que creyeron como resultado del testimonio de esta mujer. Todos aquellos creyentes se dirigen a la mujer con estas palabras. Todos aquellos creyentes estaban ahí. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Por último, vamos a ver el párrafo que queda cuando Jesús regresa a Galilea y sana al hijo de un funcionario, que son de los versículos 43 al 54. Vamos a leer rápido, vamos con buen tiempo todavía. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 o a la hora séptima, dice en otras versiones, a esa hora le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Las primeras palabras: 2 días después salió de Samaria y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, ha despertado varias interpretaciones. No nos afecta mucho, pero una de las interpretaciones que más se acercan es: ya sabía Jesús que todo lo que estaba haciendo estaba despertando el odio en los fariseos, y que definitivamente las cosas se podían acelerar, las cosas que él sabía que tenían que suceder. Entonces, una de las mejores interpretaciones es que Jesús se regresa a Galilea porque sabía que allá no lo tenían como profeta, o sea, no lo querían. Entonces, las cosas no iban a estar tan difíciles por ahí. Pero en fin, parece que es la mejor interpretación. Pero definitivamente el gran ministerio en Galilea comienza en ese momento. Algunos historiadores dicen que comprende el periodo entre diciembre del año 27 y abril del año 29, ¿verdad? Un año 4, un año 5 meses más o menos. La noticia de la llegada del Señor a Caná llegó hasta Capernaum, la cual se encuentra a unos 4 kilómetros al suroeste del punto en que el Jordán, que viene del norte, entra en el mar de Galilea. Aparece en este momento un oficial real. Probablemente era uno de los cortesanos del tetrarca Herodes Antipas, que tenía cierto interés por Jesús, principalmente como obrador de milagros. Es posible, inclusive, que este hombre hubiera estado en la Pascua de Jerusalén y en aquel tiempo hubiera presenciado alguno de sus milagros.
Él reconocía que aquel nuevo profeta tenía poder para curar, porque la fama de Jesús ya había tenido tiempo suficiente para esparcirse por toda Galilea. Este relato nos dice que este hombre tenía un hijo que estaba enfermo, pero parece que este hombre estaba convencido de que el poder de Cristo no alcanzaba más allá de la muerte, porque Jesús tenía que ir inmediatamente, pues el muchacho estaba a punto de morir. Este funcionario pensaba que si por alguna razón Jesús se retrasaba en ir, el muchacho iba a morir antes de que Jesús llegara, y entonces todo estaría perdido. Esa era la fe de este funcionario. Jesús realmente se lamenta de que este hombre, que ya había oído y tal vez visto tanto de Cristo, estuviera aún en el peldaño más bajo de la fe. Su confianza y la de otros como él tenía que ser constantemente alimentada por señales y prodigios. No cree en la personalidad divina de Cristo, ni tampoco en su palabra, a no ser que esta vaya acompañada de un milagro. Sabemos que Jesús sana, y sabemos que Jesús sana desde donde Él esté, ¿verdad? En ocasiones nos encontramos en nuestros ministerios con fe de este tamaño, ¿verdad? Nosotros no somos los que sanamos, por supuesto, ¿verdad? Pero a veces, como pastores, quieren los creyentes que estemos a un lado del enfermo, porque si no puede sanar. O sea, no podemos orar desde lejos. Y como les digo, pues nosotros no somos los que sanamos, ¿verdad? El don de sanidad es de Jesucristo solamente. Y si Jesucristo da a un hombre el don de sanidad, no necesariamente tiene que estar en la cama del enfermo para que sane. Si no, esto nos lo está explicando de otra manera. Pero en fin, regresemos. Jesús en aquel momento ya estaba curando el cuerpo del muchacho, pero también el alma del padre. Él le dice: ponte en camino, tu hijo vive. Lo que indica es que mediante un acto omnipotente realizado en aquel momento, el muchacho había quedado completamente restablecido y estaba, por lo tanto, disfrutando de plena salud y vigor. El hombre, cuya fe hasta ahora había descansado únicamente en milagros, avanza a un estado superior. Creyó en la palabra que Jesús le había dicho. Aceptó la palabra aún sin ver ninguna obra. En Capernaum, mientras tanto, los criados se habían dado cuenta del repentino y sorprendente restablecimiento. Imaginémonos a los criados llenos de gozo, que no pueden esperar a que llegue su amo. Los criados salen al encuentro de su señor con las gratas nuevas, y tan pronto como lo ven le dan el reconfortante mensaje. La pregunta que el padre hace a continuación es, de hecho, muy natural. Él pregunta a qué hora había comenzado a estar mejor su hijo, y le dijeron: ayer a la hora 7ª le dejó la fiebre. El padre, por lo tanto, entendió que esta era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó en él. Y también todos los de su casa, es decir, todos los que vivían en aquella casa. Quizá además del padre, la madre, los criados, el mismo muchacho que se curó y cualquiera que hubiera vivido allí. Después de volver de Judea a Galilea, esta fue la segunda señal que el Señor hizo. Ambas ocurrieron en Caná. En las dos manifestó el Señor su gloria. Primero, al transformar el agua en vino, mostró su control absoluto sobre el universo físico. Ahora, por medio de esta segunda señal, hace ver que la distancia no representa un verdadero obstáculo para la manifestación de su amor y poder. Por consiguiente, en los dos casos, el Salvador se revela como el Hijo de Dios. Y por último, el Señor usó estos dos milagros, unidos a su palabra, para poner fe en los corazones de sus hijos. Después de la primera señal, creyeron los discípulos, como lo vimos ya. Después de la segunda, no solo creyó el oficial, sino también todos los de su casa. Este es el método normal en el reino. Dios es el Dios del pacto.
Su promesa consiste en bendecir a los padres creyentes y a su simiente. Pues hoy, miren, hoy ocupamos la hora, ¿verdad? No nos quedamos más tiempo. Bueno, el texto va a estar en el portal para que lo lean con detenimiento. Vamos entendiendo de una manera más comprensible el Evangelio según Juan, que de esto se trata esta materia, ¿verdad? Que la interpretemos bien. Recordemos que para todo esto pues usamos la exégesis, la hermenéutica y definitivamente, hermanos, se los he dicho ya en muchas veces, no nos quedemos nada más con lo que yo estoy explicando. Nos basamos en textos, pero igual que los que hicieron los textos con muchos estudios, ellos muchos más que los que yo tengo, somos falibles y siempre lo mejor es leer la Escritura, tratar de que la iluminación que el Señor ha dado a muchos nos la siga dando a nosotros para poder comprender mejor lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, para que nuestra fe siga creciendo, para que podamos comprender mejor el texto bíblico, para que no nos engañen de algunas maneras y definitivamente para seguir conociendo el camino en el que nosotros mismos hemos decidido seguir. Entonces, si no hay ninguna duda, si no tienen algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer, pues hemos terminado. Ya la semana anterior pusimos en el portal la actividad número 1 de esta materia. Es un cuestionario en donde definitivamente van a tener más que responder nada más las preguntas, sino van a tener que tratar de hacer un análisis exegético de 2 puntos, ¿sí? En donde pues lo que tenemos que hacer es comparar sobre todo puntos de los evangelios sinópticos con de Juan, para que nos quede más claro. Recordemos que 6 puntos por lo menos de los que Juan toma en su evangelio no están en los evangelios sinópticos, y que de repente algunos puntos, como los que les puse ahí, tendrían alguna situación así como que, híjole, tal parece que se contradicen un poquito. Pero ya adentrándonos a la forma de pensar de los escritores, adentrándonos a la forma de interpretar la escritura, podemos tener una idea de por qué hay esa situación, ¿sí? Sobre todo ahí, en una de los cuestionamientos que les dejé, sí nos tiene que hacer pensar un poquito para poder compaginar lo que dicen los sinópticos con lo que dice Juan. Bueno, pues el día de hoy hemos terminado. Hermanos, hoy nada más estuvieron 3 de ustedes. Bueno, esperemos que para la próxima semana haya más y pues aquí nos estaremos viendo. Aquí nos estaremos viendo, hermanos. Y como les decía, no dejen de leer el texto que estamos poniendo y de escudriñar la escritura para poder tener una mejor comprensión. Bueno, pues parece que no hay ninguna otra cosa. Hermano Edwin, hermano Oscar, hermana Sandra, hermano Alberto, que el Señor les bendiga y les guarde. Que la gracia de nuestro Dios esté con nosotros y que el próximo fin de semana, el próximo viernes, el Señor nos dé la oportunidad de estar aquí reunidos nuevamente. Que el Señor les guarde y les bendiga.